esta ponencia del día de hoy, pues establecer criterios únicos de manejo en COVID-19. En ese sentido, la finalidad de la normativa 193 era contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico de COVID-19 en todo el país. Y lo principal era establecer los criterios técnicos y procedimientos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19. ¿Por qué motivo? Porque ahora estamos verificando que en muchos lugares y en muchas regiones están utilizando esquemas terapéuticos, esquemas de diagnóstico, esquemas de tratamiento, de acuerdo a experiencias, de acuerdo a informes externos y no a una normativa establecida. Entonces, la normativa 139 unificó esos criterios a fin de poder mejorar el flujo de atención y la 193 la está actualizando. ¿En qué de nuevo hay en esa normativa? Pues un único flujo de información, y en ese sentido nos ayuda mucho en el tema de que vamos a tener una data limpia, centralizada, de acceso a todas las regiones para poder hacer un control correcto respecto de los pacientes con COVID-19. Entonces, en este caso, los objetivos son estandarizar los procedimientos para la atención y seguimiento de los pacientes COVID. Es decir, aquí se especifica cómo se va a hacer el seguimiento clínico de cada uno de los pacientes, los tiempos para los equipos de respuesta rápida y cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Se establecen las medidas de prevención y de control para disminuir el riesgo de transmisión. O sea, ¿cuáles son las medidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? No podemos equiparar la experiencia que hemos tenido en la transmisión focal a la de transmisión comunitaria. Esta normativa está hecha en base al nuevo escenario de transmisión comunitaria y evidentemente fortalecer las estrategias para la reducción del riesgo de COVID-19. Eso es algo importante, que siempre tenemos la pregunta, ¿no, doctor? ¿Y qué pasa con salud? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con las clínicas? Pues no pasa nada. El ámbito de aplicación de la 193 se ha hecho con la participación del INS, del CDC, de DGS, de DEGOS, del MEF, de absolutamente todos los componentes de Infosalud, de eSalud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de un representante de las clínicas privadas a nivel nacional. Por ende, esta normativa se aplica absolutamente a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, sin excepción. Y si alguna región desea hacer una normativa regional, una norma regional, una resolución regional, se tiene que hacer en base a la normativa 193. En ese sentido, recordemos por favor que la notificación de COVID-19 es obligatoria y para todos los establecimientos de salud y privados del país. Ahora, yo comprendo, lo sé perfectamente, de que tenemos ese tema de cómo vamos a notificar, que el llenado de las hojas, pues hoy día les traemos una única solución que va a permitir que hablemos de una sola data a la que todos tengan acceso y con una única forma de ingreso, no a través de todos los puntos de entrada para los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el virus no se llama COVID, el virus se llama SARS-CoV-2. En ese sentido, la enfermedad es COVID-19 por sus siglas en inglés. Y lo importante de recordar es que coronavirus es una familia que nosotros ya hemos conocido. Eso es un tema que quiero que quede claro. Coronavirus no es una familia nueva. Coronavirus es una familia que nosotros ya conocemos, que puede presentar desde problemas de resfrío común, cuadros respiratorios leves, moderados y severos, pero que evidentemente ya tenemos cierta presencia de este virus con anterioridad. Sin embargo, este SARS-CoV-2 es como el último hijo de esta gran familia. Entonces nosotros no hemos creado anticuerpos para esta presentación. Para SARS-CoV-2 no tenemos anticuerpos formados. Entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque los tenemos que formar de cero. Si lo formamos de cero, significa que yo necesito un sistema inmune que funcione bien y que me permita la formación de anticuerpos ante la presencia del virus. Pero, ¿qué sucede si mi sistema inmune no funciona bien? Por ejemplo, si soy diabético. Por ejemplo, si tengo terapia inmunosupresora. Por ejemplo, si tengo más de 60 años. Entonces, mi sistema inmune no va a tener el mismo tiempo que el de una persona joven completamente inmunocompetente para formar los anticuerpos. Y evidentemente la respuesta de cada uno va a ser diferente. SARS-CoV-2, además de todo, es un virus que es relativamente grande en comparación con otros virus. Por ese motivo, y eso es algo que les pido a ustedes, que son las personas que van a tener atención directa con los pacientes, de que eso tienen que explicarle, porque el paciente va a llegar y decir, doctor, pero es que esta máscara no es para virus. Es que vamos a ver, el SARS-CoV-2 no es un virus común, como repito y siempre le digo a mis alumnos, es como el gordibueno de la familia, es un virus de 0.02 micras, ¿no? Que es bastante más grande, bastante más pesado, tiene una capa externa de glicopéptido que lo hace pesado. El modo de transmisión por tal razón va a ser por las gotas respiratorias y los vómitos durante el contacto cercano, sin protección entre personas infectadas y susceptibles. Eso significa que al salir
a través de las gotas respiratorias y los vómitos, no se necesita que el paciente esté tosiendo o estornudando. ¿Por qué? Porque solamente al hablar, mencionando la F o la V, tenemos allí la expulsión de gotitas microscópicas que ustedes las pueden observar tranquilamente poniéndose a contraluz. Pero el hecho de que este virus sea un poco más grande y pesado que los demás hace que más o menos a 1 metro de distancia el alcance de este virus sea más o menos de 1 metro, 1,20 m de distancia. Y por eso establecemos un distanciamiento físico en base a esta medida. Justamente por el peso molecular que este virus tiene, es difícil que este se quede en el medio ambiente. Doctor, pero hay un estudio que se hizo en Asia. Sí, hubo un estudio que se hizo en Asia en la que se hizo una persona que estornudara y ver cuánto tiempo se mantenía el virus en el aire, en un ambiente cerrado, del tamaño poco más grande que un ascensor. Eso justifica el hecho de que las áreas donde hayan pacientes con COVID-19 tienen que estar ventiladas. Ahora, una forma adicional es que evidentemente el ambiente se contamina y lo que necesitamos es no vehiculizar el virus, o sea, no llevarlo de un punto a otro. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería la mejor forma de poder evitarlo? El lavado de manos, que es evidente, no bien sea con alcohol gel o bien sea con jabón, que sabemos que es diferente la acción de ambos. Y yo les pregunto entonces, ¿en qué me podrían servir los guantes? Porque las manos no son un punto de entrada para el virus, o sí, no lo son, por las manos no entra. Lo que hacemos con el lavado de manos es evitar que se vehiculice el virus de un lugar para otro. Sin embargo, se ha mal llevado y mal indicado a los pacientes que el uso de guantes va a ayudar a evitar la transmisión del virus, y no, lo que estamos haciendo es vehiculizando el virus. Y aún así, en centros hospitalarios encontramos personas que pasan de emergencia a triaje, a consultorio con los mismos guantes, y si tuvieron contacto con el virus, lo que están haciendo es llevarlo de un lugar a otro. Entonces, eso tenemos que explicarle a los pacientes, que el lavado de manos es imprescindible, y en el personal de salud, el descarte de los guantes. Una común pregunta es ¿cuánto tiempo se transmite y cuánto tiempo se incuba? Y es muy sencillo. El periodo de incubación va a ser el tiempo entre el cual la persona se expuso al virus y que la persona desarrolla síntomas del virus. Ese es más o menos un lapso aproximado de 14 días. Pero normalmente los síntomas de una persona que ha tenido contacto se presentan entre el día 5 o el día 6, recordando además que hay pacientes asintomáticos. Sin embargo, en este caso, nosotros contamos 14 días desde el último contacto, pero si en el transcurso de ese tiempo el paciente presenta síntomas, empezamos a contar la cuarentena desde el día de la presencia de los síntomas en 14 días en adelante. Y el tiempo de transmisión puede iniciar antes de que aparezcan los síntomas, entre 2 a 4 días, y puede extenderse durante los 14 días posteriores a la aparición de los síntomas. Entonces recordemos, si el paciente no tiene nada, se considera la última exposición de ese punto en 14 días. Y si el paciente desarrolla síntomas, se considera la cuarentena desde el día del inicio de los síntomas en 14 días, que consideramos que este paciente puede ser un paciente transmisor, ¿sí? Entonces, eso queremos que quede claro y tenemos que explicarlo a nuestra población. Muy bien. Las preguntas las vamos a dar al final, no se preocupen, que lo vamos a conversar. Y sí, justamente acabo de hablar del estudio de las microgotas, ¿no? De que es en un ambiente idealizado. No tenemos ni mayor estudio al respecto. ¿Por qué? Porque necesitaríamos considerar el virus en el medio ambiente. Lo que se hizo fue un ambiente óptimo cerrado. Entonces, lo único que está configurando ese tema es el hecho de que requerimos unidades ventiladas, y para esto requerimos un nivel de evidencia, por favor. Vamos a encontrar muchos comentarios y muchos artículos, pero lo que necesitamos es un artículo aleatorizado en la que podamos tener la suficiente base de evidencia para poder recomendar. Se estima que no habrá inmunidad previa para este virus, por lo que no hemos estado expuestos previamente, debido a que la circulación de este es reciente. Ese es nuestro problema. Entonces, la formulación o manejo de estos casos va a depender de que empecemos en la formación de anticuerpos. Ahora bien, recordemos por favor que en el caso de coronavirus es un virus ARN, no es un virus ADN. ¿Cuál es la diferencia entre que sea ARN y ADN? Que el ADN se quede en nuestro cuerpo de por vida, como la varicela. Ustedes saben que una vez que nos da varicela jamás la perdemos. No tenemos los síntomas, pero más adelante puede reactivarse como un herpes zóster. Los virus ARN no, los virus ARN tienen un tiempo determinado de duración, que en este caso hemos designado que COVID-19 o SARS-CoV-2 lo hace por 14 días. La frecuencia de presentación clínica es otro punto importante. Siempre hablamos nosotros de que los pacientes severos, los pacientes críticos, vamos a ver, en el caso de la frecuencia, generalmente los pacientes o son leves o son asintomáticos, y los asintomáticos para nosotros representan un problema, debido a que van a ir transmitiendo la infección.
Ahora, hay grupos de riesgo, sí, justamente en los que tenemos este detalle de que no tenemos la inmunidad suficiente para la formación correcta ¿cómo se llama?, de anticuerpos. Entonces, las personas mayores de 60 años son un grupo de riesgo a desarrollar cuadros clínicos severos y muerte. Ahora bien, por favor, quiero que recordemos que una cosa es la susceptibilidad a las complicaciones y otra cosa muy diferente es que tengan susceptibilidad de contagio. De contagio se pueden contagiar absolutamente todos, independientemente de si son niños, jóvenes, púberes, adultos mayores o ancianos. No tiene distinción en el riesgo de contagio, pero sí lo tiene en el riesgo de complicarse y desarrollar cuadros clínicos severos y muerte. Entonces, esas comorbilidades como son los diabéticos, los hipertensos, las enfermedades cardiovasculares, los que tienen enfermedades crónicas, pulmonares o antecedentes de infecciones, como el caso de tuberculosis, los que tienen antecedentes oncológicos, los que tienen estado de inmunosupresión, que lo vamos a conversar más adelante, tienen la la probabilidad de desarrollar cuadros clínicos severos con más frecuencia que el resto de la población. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que debemos tener cuidado con esta población en particular y hay que tener también cuidado en ciertos espacios particulares de transmisión. Es diferente hablar de domicilios a hablar de la transmisión en un establecimiento de salud, a hablar de la transmisión en un albergue y hablar de la transmisión, por ejemplo, en un penal o en las Fuerzas Armadas. Es completamente diferente. Entonces, eso tenemos que considerar. Le decía que habían comorbilidades, y eso es una pregunta muy frecuente, ¿no? Doctor, entonces el hipertenso, el cardiovascular y los diabéticos, sí, es cierto, son pacientes que son más predispuestos a desarrollar complicaciones. Pero un detalle importante que esperamos que se entienda es que la población peruana no es la población de Italia, no es la población de Asia, no es la población de España ni la de Estados Unidos. Genéticamente somos diferentes, por características de comorbilidades somos diferentes, en alimentación y costumbres somos diferentes. Entonces, algo que hemos encontrado nosotros con mucha frecuencia, sobre todo en pacientes jóvenes, como dijimos inicialmente, que el mayor riesgo era para mayores de 60, muchos jóvenes se creyeron inmunes. Sin embargo, un valor o un factor común, no en todos los pacientes, pero lo hemos encontrado con alta frecuencia en las personas jóvenes afectadas, como un elemento de mal pronóstico, es la obesidad. Y lamentablemente la obesidad se considera un factor de riesgo para poder desarrollar complicaciones. Ayer tenía la pregunta en uno de los grupos en los que estoy apoyando y me decían, doctor, yo soy asmática y no me quieren mandar a la casa, doctor, yo soy obesa y no me quieren mandar a la casa. Es que definitivamente un paciente asmático y obeso se considera un paciente con factores de riesgo y ese paciente no puede estar en contacto con pacientes. No, esa persona no puede estar en contacto con pacientes porque de complicarse o de infectarse, perdón, tiene mayor riesgo de complicaciones. Ahora bien, el tratamiento inmunosupresor no solamente es el tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Porque si tengo una persona asmática crónica o una persona que tiene una enfermedad autoinmune, probablemente esté recibiendo corticoides de larga data y eso se considera un tratamiento inmunosupresor. ¿Y cuáles van a ser los signos de alarma que vamos a evidenciar? Ustedes dirán, doctor, pero no hemos hablado de los tipos. Es que quiero que quede claro a qué paciente nosotros vamos a tener en cuenta que no debe quedarse en casa, qué paciente requiere un seguimiento clínico continuo y demás. En esa situación, los signos de alarma que vamos a identificar en cualquier paciente es que tenga sensación de falta de aire, desorientación, fiebre persistente, dolor en el pecho, coloración azulada, cianosis, que significa que este paciente tiene dificultad respiratoria, tiene un compromiso respiratorio. Si ustedes tienen contacto con un paciente que tenga estos signos de alarma, no pierdan el tiempo, ese paciente tiene que irse al hospital, independientemente. Siempre nos preguntan, doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre el resfrío y la gripe? Y lo vamos a ver, es que en este punto la diferencia entre resfrío y gripe no nos importa. ¿Por qué? Porque sencillamente la gama de presentación de los síntomas de COVID-19 es tan amplia que se puede confundir como una gripe simple, se puede confundir con un resfrío común, se puede confundir con un malestar general per se puede confundir con un problema respiratorio cualquiera. Entonces, en este punto de transmisión comunitaria con más de 14,000 casos, damas y caballeros, cualquier persona que tenga una infección respiratoria del nivel que sea es COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, ¿dónde vamos a hacer esos tamizajes? ¿A quién le vamos a hacer tamizajes? Pues evidentemente a las personas de mayor riesgo, trabajadores de salud, por ejemplo, contactos directos de paciente COVID-19. Y eso es un punto importante que se tiene que entender. Tenemos un paciente COVID-19 en una casa de 10 personas, pues a los 10 se les considera COVID-19. Si tenemos un paciente positivo y la esposa sale negativa a la prueba rápida, no lo descarta, se considera una paciente COVID-19. ¿No? Porque ya sabemos además que la sensibilidad de cada una de las pruebas varía y lo vamos a conversar más adelante.
En ese sentido, el diagnóstico, por favor, no se basa en las pruebas de laboratorio. O sea, recordemos que las pruebas de laboratorio son solamente para confirmación, ¿no es cierto? Pero, y esa parte que dice descarte de los casos es cierto, pero hay toda una gama y un proceso para hacer ese descarte. Yo les digo, aquí no estamos describiendo el agua tibia, aquí todo el mundo dice la prueba rápida, que no sirve, que no sé cuánto. Vamos a ver, pruebas rápidas sabemos y tenemos absolutamente en todo el país. La prueba rápida es una prueba serológica de anticuerpos, de IgM, IgG. Todos sabemos que una prueba rápida va a salir positiva cuando hayan formado los anticuerpos. Entonces yo pregunto, ¿una prueba rápida va a salir positiva en el primer día, o en el segundo día, o en el tercer día? No. Sabemos perfectamente que los anticuerpos de cualquier enfermedad viral se van a formar a partir del quinto día. Entonces, con la prueba rápida tomada a partir del quinto día, la sensibilidad es superior al 95%. Lo malo de la prueba rápida es su mal valor predictivo negativo. Es decir, si una prueba rápida sale negativa, no me descarta el paciente con COVID-19, pero si me sale positiva, ya está más que dado y no tengo que hacer una prueba confirmatoria. Y eso, por favor, optimicemos recursos. No necesito una prueba de PCR para confirmar una prueba rápida. Pero la PCR determina el ADN del virus y tal. Sí. Con una sensibilidad mayor al 90%, sí, en lavado broncoalveolar, no en nasofaringio. Entonces, las muestras que nosotros tomamos son nasofaringeas. Por ende, aquí la sensibilidad llega solamente al 70%, es decir, 7 de cada 10 personas que se les haga una prueba molecular van a salir positivos. Y esto depende de la experticia de la persona, depende del lugar de la toma, porque a nivel nasofaringio llega hasta el 70%. Y depende evidentemente de la carga viral. Necesitamos una cantidad adecuada de ARN viral para que la prueba salga positiva. Entonces también tiene un 30% de probabilidades de que una PCR no salga negativa. Y en este aspecto también depende de los tiempos, depende de las tomas. Doctor, pero lleguemos al 100. Ok, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes van a dejarse que yo les haga un lavado broncoalveolar para tomar una prueba de PCR en ese lavado? Seamos realistas. Entonces, esta clasificación clínica va a permitir determinar el nivel de severidad y a dónde vamos a enviar a este paciente. Esa es la forma organizativa. Nosotros nos encargamos de la normativa, de la parte rectoral, de la parte de implementación, pero van a ser las DIRIs, las redes de salud y los institutos y hospitales los que se van a encargar de esta aplicación, así como los laboratorios de referencia nacional. Escuchaba hace poco que me decían, doctor, es que solamente está centralizado en Lima. Eso no es cierto. Ya tenemos varios laboratorios que están realizando pruebas moleculares en este momento. A las demás regiones no es que no se les haya querido implementar, es que no cuentan con laboratorios adecuados para hacer una transferencia tecnológica, para poder implementar ahí un PCR. Ahora, en las definiciones clínicas de los casos tenemos 3 casos, el caso leve, el caso moderado o el caso severo. Aquí tengo problemas. ¿Por qué? Tenemos quejas constantemente de la periferia, de las regiones, de los pacientes que llaman a las líneas, a los call centers de cada una de las regiones y les dicen que sus casos no son COVID positivo, o no, perdón, no son sospechosos de COVID. Y yo pregunto, pero si desde un simple resfrío puede ser un caso sospechoso de COVID, ¿por qué no se le programó para una muestra? No hay justificación. Entonces yo pregunto, ¿cuándo es un caso leve para COVID? Cuando tenga 2 de los siguientes signos o síntomas, 2 o más. Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Pero también se ha descrito, y ustedes lo saben porque lo ven en el día a día, personas que dicen que no sienten el olfato, no sienten el gusto de las cosas, no huelen las cosas. Se ha descrito estas alteraciones de olfato y de gusto en los pacientes, y en la población peruana se ha descrito con mucha frecuencia. Y algunos de ellos inclusive han presentado exantema propio de cualquier infección viral. Entonces, yo pregunto, ¿la fiebre es necesaria? Pues les comento que en los estudios la fiebre ha estado presente solamente entre un 30 a 40% de los casos. Entonces la fiebre no es determinante para poder establecer el diagnóstico de COVID-19. Imagínense si yo veo con congestión nasal y dolor de garganta. ¿Ustedes le pueden decir a ese paciente que es un resfrío? No, según esta normativa. Congestión y dolor de garganta son 2 síntomas. Por ende, este paciente es sospechoso de caso leve de COVID-19. Si el paciente tiene tos y malestar general sin fiebre, no hay problema. Cumple con el criterio, 2 síntomas o más. En un paciente adulto mayor no esperemos fiebre, ojo. Y es justamente mi población adulto mayor la que más problemas me va a traer. Entonces, en los jóvenes estamos hablando de que hay un problema de formación de defensas, pacientes inmunosuprimidos. La fiebre es respuesta a una reacción inflamatoria de un sistema inmune competente. Es un mecanismo de defensa. Pero si esta persona está afectada, no va a desarrollar fiebre. Si esta persona está inmunosuprimida, no va a desarrollar fiebre. Así que dejemos de utilizarlo como un signo cardinal.
Otra cosa más, algunas regiones y esto me encantaría decir que es una broma, pero no lo es. Esto de respirar 20 segundos, esto de tomar sal, de no sé cuánto, eso no está en ningún lado. O sea, Facebook no es una base confiable para establecer criterios de diagnóstico clínico de COVID-19. Y lo hemos escuchado de call centers de regiones, que eso es algo alarmante. Entonces, todo esto, hasta la definición de esos casos, tiene que basarse en la normativa 193, que es la que tiene a cargo el Ministerio de Salud. Un caso leve no requiere ser hospitalizado. El caso leve requiere un aislamiento domiciliario, pero no solamente se aísla al paciente, sino que se requiere un seguimiento clínico estricto y diario de esta persona y de sus contactos. Y eso lo vamos a conversar el día de hoy. Doctor, no hay presupuesto. Mentira. Presupuesto hay. Se envió presupuesto suficiente a las regiones y hace 3 días se aprobó el decreto de urgencia 039 de la transferencia de presupuesto a cada uno de los gobiernos regionales para la implementación de los equipos de respuesta rápida y de seguimiento clínico. O sea, todas las regiones en este momento tienen presupuesto para la implementación y lo han tenido anteriormente también para las acciones de COVID. Así que cualquier situación lo pueden encontrar en la página amigable del MEF. ¿Qué sucede en cambio si tenemos un caso moderado? Todo paciente con infección respiratoria aguda que cumpla con criterios de dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria aumentada, saturación de oxígeno baja, alteración del nivel de conciencia, hipotensión arterial, signos radiológicos o clínicos de neumonía o un recuento linfocitario menor a 1000, es un paciente que requiere el diagnóstico de caso moderado y este paciente tiene que ir necesariamente a una hospitalización. Paciente con caso moderado identificado que no es transferido inmediatamente a un hospital es paciente que en el lapso de horas se va a complicar y es un paciente que va a fallecer. No es posible que un equipo de respuesta rápida o un equipo de seguimiento clínico identifique un caso moderado y se vaya a la espera de que venga una ambulancia. No. Esos equipos, una vez identificados, tienen que hacer las coordinaciones y gestiones para el traslado del paciente. Más aún si es un caso severo, en el que ya vemos un cuadro de sepsis, un cuadro de shock con falla respiratoria grave, y este paciente requiere la hospitalización en un área de cuidados críticos, ¿no es cierto? Y una vez que se dé el alta, tanto del caso severo como del moderado, este paciente no se queda sino más, va a requerir un seguimiento domiciliario, no por 7 a 14 días, de acuerdo al nivel de complejidad, para saber que no hay complicaciones posteriores al alta. ¿Eso se está realizando? Por supuesto que sí, pero el problema es que necesitamos que se implemente a nivel nacional. Entonces, ¿a qué personas les vamos a tomar la muestra? Pues a toda persona que cumpla con la definición epidemiológica de caso sospechoso de acuerdo a la alerta vigente. La alerta vigente es la alerta 15. Y la alerta 15 me dice que aparte de los síntomas, sea una persona que venga de un distrito que tenga transmisión comunitaria o de otro país que tenga transmisión comunitaria o que haya tenido contacto con un caso positivo. Damas y caballeros, tenemos 14.000 casos y el Perú completo está en transmisión comunitaria. Por ende, a toda persona que tenga los signos o síntomas antes descritos, tiene que tomarse de la prueba. Nuevamente repito e insisto lo que ya hemos dicho previamente. Un paciente con signos de infección respiratoria aguda es un COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario. Así de simple. Y en el personal de salud definitivamente tenemos que hacer controles continuos. Son nuestro principal elemento de batalla. Y en el caso de ellos, que lo vamos a ver más adelante, ya hemos implementado en la 193 cuál va a ser el control del personal de salud. Y esto le pido al personal de salud, por favor, hay una normativa. Al haber una resolución ministerial, ustedes tienen un aval legal para poder pedir los controles que corresponden realmente a su nivel de exposición. ¿Qué es lo que hemos creado? Lo que les decía hace un momento, este sistema ya está activo, ya funciona a la perfección. Es un sistema amigable, fácil, es un sistema creado por nuestros amigos de GOS, de OCTI, de Infosalud, de Dictel, de DGS, de todas las direcciones. ¿Para qué? Para que todas las personas, independientemente del punto, puedan llenar una única base de datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que yo estoy en Piura, en mi tierra, en Piura. Perfecto, entonces en Piura se capta por el call center una llamada a un paciente que dice tengo síntomas y tal, quiero que me atiendan. Pero ese mismo paciente llama también al 113 y ese mismo paciente llama también al 106. Lo que va a ocasionar es que se aparezcan al mismo tiempo el equipo de la dirección de Piura, el equipo de la ambulancia de SAMU y el equipo de respuesta rápida por el 113. Esto va a condicionar un cruce de información. Pero ¿qué sucede si todos los elementos, tanto los call centers de las regiones, como lo de SAMU, como lo de salud, como lo de Fuerzas Armadas, como lo del aeropuerto y lo del 113 y de los aplicativos, todos van a una misma base de datos? Si yo estoy en el aeropuerto, tomo la muestra y luego este paciente llama al 113, al momento que el 113 entre, se va a dar cuenta que este paciente ya fue tamizado.
porque hay una sola base de datos, cosa que no hemos tenido hasta hace unas semanas. Una vez que se identifica si el caso es sospechoso o no, se programa la aplicación de pruebas. Luego de esto, dependiendo del resultado, este paciente se aísla o este paciente se hospitaliza, y cada uno de ellos tiene un proceso. Como ustedes pueden ver, y eso es algo bueno para todos, vamos a contar con fichas únicas. De esa manera, todos, independientemente del punto de entrada, absolutamente todos a nivel país, van a llenar una misma ficha que se llama F00 y va a ir a una base de datos limpia. Entonces, independientemente de por dónde se conectó el paciente, va a figurar en una lista con un único triaje diferenciado. Se le va a programar para la prueba serológica, se le va a programar para la prueba molecular, dependiendo de cada una se llena una ficha en el instante. Doctor, pero qué complicado. Les puedo asegurar que es lo más amigable y más fácil del mundo. Y pueden entrar desde tablets, desde celulares, desde las computadoras, desde donde sea, y llenar en línea los datos de este paciente, obviamente para los usuarios autorizados, que solamente su direza, gereza o institución tiene que solicitarlo, nada más. Faltan recursos informáticos. A todas las direzas jerezas les hemos enviado tablets para abastecimiento de acuerdo a lo que ellos han requerido. Y ha sido una inversión bastante fuerte del Ministerio de Salud. Una vez que el paciente es positivo, se tiene que aislar y seguir. Y este seguimiento clínico es importante. ¿Por qué? Porque es lo que me va a determinar identificar a los casos moderados y severos. Estamos hablando de que estamos atiborrando las UCIs, pero tengan en cuenta que atiborramos las UCIs por pacientes críticos. ¿Y qué sucede si nosotros identificamos a tiempo cuando el paciente se está complicando, cuando el paciente está presentando signos de alarma y evitamos que ingrese a la UCI? Lo que vamos a lograr es que no atiborremos las unidades de cuidados intensivos y podamos dar una mejor atención a este paciente. Recordemos, por favor, que el secreto en COVID-19 es la detección temprana de los signos de alarma. Y nuevamente, no estamos descubriendo el agua tibia, es lo mismo que decíamos en dengue. Recuerdan, es lo mismo que hemos dicho en leptospira, es lo mismo que hemos dicho en todas las enfermedades, acá es exactamente igual. Entonces, toda esta información va a una única base de datos y este, damas y caballeros, es el flujo de información. Como ustedes se pueden dar cuenta, ahora absolutamente todos los pacientes, sea que llamen al 113 del MINSA, sea que llamen al 107 de salud, sea que llamen a cualquier DIRIS, direza, gereza, a sus call centers me refiero, sus números de WhatsApp, sea que vayan directamente al centro de salud, que ingresen por el WhatsApp, por la web o por la aplicación bot que tiene el Ministerio de Salud o que vengan por el aeropuerto, ¿no es cierto? Todos estos, al momento de que la persona los evalúa, van a ingresar a esta única base de datos. Y esto nos va a permitir establecer todo el flujo correspondiente al manejo de pacientes. Ahora bien, con este punto de entrada, lo que tenemos que determinar, y esto va para todos los que están en la parte de infosalud y de triaje diferenciado en las regiones, tenemos que determinar si el caso es sospechoso o no, y eso no depende de lo que nosotros creamos conveniente. Hay una normativa. Obviamente tienen un criterio clínico. Si ustedes encuentran un síntoma adicional o algo que los hace dudar para poderle tomar sí o sí la prueba, está bienvenido. Pero no podemos utilizar criterios como lo que hemos escuchado de lo de la sal, de lo de respirar, mantener el aire para descartar un caso. Eso es imposible y sería un crimen descartar un paciente con esas características. Entonces, si cumple con el tema de sospechoso, 2 o más síntomas de los que hemos referido en la definición de casos, y además el antecedente, que ahora lo tenemos absolutamente todos, este paciente requiere una prueba rápida. Y al estar en un único sistema podemos priorizar aquellos pacientes que requieren una prueba rápida en el instante. No puede ser posible que un paciente con síntomas moderados llame a un call center o llame a una central y se le programe para 3 días después. Eso no puede darse. Al hacer eso podemos hacer nosotros una disquisición y un seguimiento correcto. La aplicación de pruebas, ¿de qué depende? Una vez que tenemos la lista de sospechosos, tenemos que rutearlo, ¿no es cierto? Y al rutearlo establecemos que los grupos de respuesta rápida, los equipos de respuesta rápida vayan a atender directamente a este paciente y hagan la toma de las pruebas rápidas. Entonces, esas pruebas rápidas nos van a permitir identificar al caso sospechoso. Pero si paciente nos sale positivo, le podemos tomar a la vez a todos los demás contactos que tienen la casa y teniendo la autorización para ingresarlo a través del sistema. De esta forma podemos captar más cantidad de pacientes. En las regiones me podrán dar la razón. A veces tienen un paciente y cuando llegan resulta que el paciente ya está, pero tenemos 4 contactos más. Como no están en su hoja, tienen que retirarse y luego regresar otro día. Hasta ese punto ya se dio la transmisión. Si no estaban los 4, ya lo están y si salieron, nos contagiaron un montón de gente. Acá no.
Acá los equipos de respuesta rápida van a poder tomar los exámenes en el instante. Y las regiones, hace 3 semanas se les ha pedido la implementación de los equipos de respuesta rápida. Y nuevamente repito, el presupuesto que se tiene en este momento para todas las regiones, y lo voy a repetir una y otra vez, es para contratación de recursos e implementación de los equipos de respuesta rápida. Presupuesto que hace 3 días se autorizó de la segunda transferencia de presupuesto hacia cada una de las regiones. Asimismo, las muestras se pueden tomar también en los establecimientos de primer nivel o en los aeropuertos o en cualquier punto que disponga el MINSA. Si el resultado sale positivo, en este caso, vamos a determinar si es que requiere aislamiento o requiere hospitalización. Pero, ¿qué sucede si el resultado es negativo en este paciente? No se descarta el cuadro de COVID-19, por favor. Si el resultado es negativo, tenemos que establecer cuál es su nivel de factor de riesgo. Si es un paciente sin síntomas o es un leve sin factores de riesgo, este paciente igual se aísla y en una semana le repetimos nuevamente la prueba rápida y se le hace un seguimiento correspondiente. Si el paciente, en cambio, que sale negativo, tiene factores de riesgo, diabético, hipertenso, obeso, yo qué sé, se le aísla y se le hace una prueba molecular en ese instante. El equipo de respuesta rápida tiene que aplicar la prueba molecular en ese momento. Y ya se le hace el seguimiento correspondiente. Si es moderado o es severo, se le toma la prueba y se le lleva inmediatamente al hospital y se coordina con la ambulancia a cargo. Ahora, si es trabajador de salud, no importa la sintomatología. Si es trabajador de salud, se le repite una prueba molecular de todas maneras si es que sale negativo. No si es un trabajador de salud que tiene contacto con pacientes COVID. Y al trabajador de salud, además, se le va a tomar pruebas rápidas de forma semanal a los que están en atención de pacientes COVID. Eso no me lo amplían a todos, eso es lo que tenga mayor factor de riesgo. En ese sentido, la ficha F100 se va a llenar cuando sean pruebas rápidas y la ficha F200 cuando sean pruebas moleculares. De esta manera, si a Pedro Pérez le tomaron en este momento la prueba rápida y Pedro Pérez me llama mañana que le tomen otra, yo ya sabré que el día de ayer le tomaron una muestra y ya aparece el resultado en tiempo real. Si Pedro Pérez viaja a Trujillo, en Trujillo lo evalúan, ven que tiene síntomas y lo pueden revisar en el instante y verificar cuál fue el resultado de su prueba. Hay un sistema único de información. Una vez que hemos determinado, y eso es algo muy importante, una vez que hemos determinado que este paciente es positivo, en cambio, no, que tiene cuadro clínico compatible y hacemos un diagnóstico clínico de COVID-19, tenemos que ver si este paciente requiere o no requiere hospitalización. Si requiere hospitalización, damas y caballeros, al hospital, y el equipo que está ahí, sea el de respuesta rápida o sea el de seguimiento clínico, va a tener que tramitar con el sistema de ambulancias de la zona, sea SAMU, sea un criterio municipal, el traslado de este paciente. Pero, ¿qué sucede si el paciente no requiere hospitalización? Tenemos que determinar si es un alojamiento temporal lo que va a requerir o un aislamiento domiciliario. De lo que tengamos disponible, por ejemplo, acá en Lima tenemos como alojamiento temporal la Villa Panamericana. Hay regiones que ya crearon sus propios alojamientos temporales, lo cual me parece genial. Pero si no tenemos, si requiere un aislamiento domiciliario, entonces hay que establecer cuál es el seguimiento que este paciente requiere. Si el paciente no tiene signos de alarma, ¿no es cierto?, se le va a hacer un seguimiento telefónico. Y si el paciente tiene no tiene factores de riesgo, y si tiene factores de riesgo, se le va a hacer un seguimiento presencial y telefónico. ¿En qué se diferencia? El seguimiento presencial se realiza cada 72 horas y el equipo de seguimiento presencial consta de un médico, de otro profesional de la salud, ¿no es cierto?, que puede ser enfermera, puede ser obstetriz, de lo que tengamos, de acuerdo a los recursos con los que contemos en cada una de las regiones. O puede ser también un técnico capacitado. Somos conscientes que no en todas las regiones tenemos el número adecuado de profesionales de la salud. Ahora, ¿hay recursos para contratación? Sí los hay. No, pero en caso de esto supere, hay que vernos todos los escenarios, se puede utilizar todos nuestros recursos y un chofer, evidentemente. Y cada uno de ellos debe contar con los elementos clínicos, con equipos de protección personal y demás. Estos van a acudir a evaluar a los pacientes con signos de alarma, con factores de riesgo cada 72 horas y diariamente un equipo de seguimiento telefónico los va a evaluar. Ahora, el equipo de seguimiento telefónico va a estar compuesto por profesionales médicos. ¿Por qué? Porque eso es una evaluación clínica. Tienen que determinar si este paciente requiere o no requiere hospitalizarse. Si el paciente no contesta, se manda a un equipo de presencial inmediatamente. Si el paciente contesta y nos indica que se siente mal, que se está ahogando, mandamos a un equipo presencial para que lo evalúe en ese momento. Doctor, pero tengo muchos médicos que no están trabajando por factores de riesgo y demás. ¿De dónde voy a sacar? Primero, optimicemos. En el seguimiento telefónico no va a haber contacto con el paciente, sino con el teléfono.
Entonces, a este grueso, que es un 30% de nuestra población, que tienen factores de riesgo, entonces a ellos aprovechémoslos para que hagan el seguimiento telefónico. Yo estoy seguro que muchos de nuestros colegas quieren apoyar, quieren ayudar, y por la limitación de la edad o de los factores de riesgo no lo hacen. Y si aún así no los tenemos, hay presupuesto asignado para la contratación de recursos. Y se tiene que garantizar el aislamiento de estas personas. Tiene que completarse el aislamiento y el seguimiento efectivo de los contactos. No es posible que una persona no tenga seguimiento, o peor aún, que fallezca en su casa por falta de seguimiento. Por eso es que ahora lo que estamos orientando con esa normativa 193 es a un seguimiento clínico adecuado, y al mismo tiempo que se haga la hospitalización correcta de pacientes moderados o pacientes severos. Ahora bien, un enorme favor, si me dejaran de rayar la pantalla, gracias. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer las pruebas? Esa es la discusión de la vida, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas correctas? ¿Por qué la prueba rápida? ¿Por qué la PCR y demás? Es cuestión de tiempos. Es cuestión de tiempos. ¿Ustedes se acuerdan de la norma de dengue? La norma de dengue dice, ¿no? Antes de los 5 días, NS1, después de los 5 días, IgM. ¿Se acuerdan? Aquí es igualito. La prueba rápida da positividad a los 5 días de los síntomas. Por eso cuando un paciente llama al segundo día, ¿no? Y en la ¿cómo se llama? El call center le dicen, te vamos a tomar en 72 horas, no es porque estén de vagos, sino porque tenemos que optimizar que la muestra sea 5 días después del inicio de los síntomas. Si no tiene signos de alarma, se puede esperar, pero si tiene signos de alarma, no voy a esperar ese tiempo, voy a acudir a la casa y tomar la prueba rápida y una prueba molecular en el momento, porque es un paciente que amerita. Entonces, sea el tipo que sea un caso leve, sea un caso moderado, sea un caso severo, sea contacto asintomático o sean trabajadores de salud, a todos se les hace de inicio una prueba rápida y se llena la ficha 100. Si la prueba rápida sale positiva, pues lo manejamos de acuerdo a cada uno de los niveles. Pero si la prueba rápida nos sale negativa, no descartamos el diagnóstico de COVID-19. Como ya lo mencioné antes, si el paciente es leve, sin factores de riesgo o es un contacto asintomático, igual pasa aislamiento y se repite la prueba en una semana. Pero si en cambio el paciente es moderado o severo o tiene factores de riesgo o es un trabajador de salud, se le hace en ese momento la prueba molecular. Si es positivo, se hace el aislamiento y manejo correspondiente. Y si es negativo, hay que verificar la clínica del paciente para ver si es que se requiere una prueba rápida a continuación 3 días después. Entonces, por eso es que se requiere de la evaluación continua de seguimiento clínico y tiene que haber un personal médico en este grupo. No estoy haciendo o disminuyendo a otras profesiones, no, sino que al hacer una evaluación clínica, esto es un acto médico que requiere un respaldo de un profesional médico, que va a determinar si este paciente está desarrollando neumonía, si este paciente está desarrollando un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda grave, si este paciente está haciendo un cuadro de alteración neurológica y tiene que hacer las coordinaciones para el envío de este paciente. Ahora, la bendita prueba rápida. También tenemos esto del hecho de cómo se debe tomar y demás. Entonces, hay un tema acá. Ayer estuve leyendo muchos comentarios que me enviaron por interno respecto del uso de la prueba rápida y salieron diciendo, la OMS dice que la prueba rápida no sirve para diagnóstico. Vamos a ver, la OMS dice, y por favor nuevamente repito, la información se busca en la base, en la OMS, que la prueba rápida no sirve, o sea, no tiene limitada efectividad para descarte, no para diagnóstico, o sea, para descartar el caso, así como las otras pruebas rápidas, tiene limitaciones por su mal valor predictivo negativo. O sea, si sale negativo, no significa que el caso está descartado. Pero por el otro lado, si sale positivo, la sensibilidad es superior al 95%. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, la interpretación de la prueba rápida no depende de la prueba rápida, porque quien interpreta somos nosotros. Entonces, es un tema clínico, es un tema que lo va a hacer aquí sí todos los profesionales de salud que van a hacer la toma de esta prueba. La prueba rápida se llama así por el tiempo de resultado en que tenemos un caso positivo con ese tipo de pruebas. Ahora bien, la interpretación es diferente de acuerdo a cada uno de los grupos. Es diferente que nos salga IgM positivo, IgG positivo, que nos salgan los dos positivos, y eso nos permite una interpretación correcta para el diagnóstico del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como lo hemos conversado hace un momento, el manejo que se va a hacer de estos casos es que todo paciente con caso leve va a ir a aislamiento y seguimiento, y el seguimiento lo vamos a conversar en un segundo. Pero ¿cómo va a ser este aislamiento? La idea es que el equipo de seguimiento clínico, que sea telefónico o sea presencial, tiene que informarle al familiar y al paciente y educarlo respecto de las medidas preventivas sobre COVID-19. O sea, es alarmante que veamos por las calles ahora usuarios utilizando máscaras o respiradores N95. Es un absurdo.
ver personas que están en la calle con lentes de ventosas que nos están llevando de encuentro nuestros recursos que requerimos para el personal asistencial, médico, de enfermería, obstetriz y técnicos que están en contacto con el paciente. Pero esa información y esa educación depende de nosotros. Tenemos que explicarle al paciente cuál es la función de la máscara comunitaria, que es la de tela que se lleva para la calle, cuál es la función de la máscara descartable, que es para el paciente positivo, y la función del respirador N95, que es para el personal de salud. Y que en nuestro caso se utiliza ese respirador porque estamos evitando el contacto con otras infecciones como neumonías o tuberculosis, que no lo van a encontrar en el medio ambiente. Entonces, eso tenemos que explicarle. Si el caso es moderado o grave, tiene que ser trasladado al establecimiento de salud. Y si es negativo, ya hemos conversado la forma de repetición de estas muestras. Y lo mismo aplica para el primer nivel de atención, igual para hospitalización. ¿Se dan cuenta? El flujo es exactamente el mismo, con la diferencia que un establecimiento de salud nivel 2, 3 no va a referir un paciente. Punto importante. Ya no existe el término de hospital COVID. En este punto y en este momento, absolutamente todos los hospitales tienen la capacidad para poder atender pacientes COVID, no así las unidades de cuidados críticos. Entonces, las unidades de cuidados críticos, sí, un paciente severo tiene que ser referido a un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el hecho de evitar que un paciente pueda llegar a un estado severo depende exclusivamente de que podamos hacer un seguimiento adecuado. Con un seguimiento correcto, este paciente no se va a complicar porque identificaríamos de forma pronta. Nosotros tuvimos el gusto de trabajar con la familia del caso cero. El caso cero tuvo un contacto hasta con 8 personas integrantes de la casa. Independientemente de la idea que se pueda tener por la mala información de los medios de comunicación, en la dispersión de los casos de transmisión no empezaron con este paciente. Este paciente fue seguido de la forma que les acabamos de mencionar, cada 3 días, seguimiento telefónico a él y a su familia. Tuvimos 4 adultos mayores ahí en este grupo de alto riesgo que presentaron en algún momento signos moderados. A todos se les dio seguimiento, se pudo hacer un control y ninguno de ellos terminó siquiera hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Ninguno. ¿Por qué? Porque el seguimiento clínico es importante, no solamente la captación y diagnóstico del paciente, sino el evaluarlo constantemente a fin de tomar medidas adecuadas. Entonces, todos los establecimientos de salud tienen que implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de COVID-19. Nuevamente insisto y repito, y si hay personas acá que no son de salud, también lo digo, el presupuesto para la implementación ya está asignado. Ya hay dinero en las regiones para poder implementarlo. Región que no lo ha implementado, damas y caballeros, es un tema de gestión regional, no del manejo central. El dinero ya fue enviado para la implementación de esas áreas. Y se tienen que implementar además estrategias para evitar la rotación del personal entre áreas diferenciadas de casos COVID a no COVID. Y esta queja la tengo en las regiones que me llaman: doctor, yo trabajo en emergencia, pero subo a hospitalización, pero bajo a atención de consultorios, que eso no es posible. O sea, ahora es por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, nuestro personal tiene que ser redireccionado. Entonces, lo que no es imprescindible tienen que pasar a las áreas de atención COVID, pero son de dedicación exclusiva a esas actividades. Entonces, no puedo tener a una enfermera con el mismo traje o un enfermero con el mismo traje y obligarlo a que atienda emergencia y luego pase a un área de hospitalización si no le estoy garantizando un correcto equipo de protección personal. Entonces, lo debo dejar en una sola área. Estoy exponiendo no solamente a mi personal, sino que se vehiculice el virus a otros lados. Primero. Segundo, se tiene que explicar al personal de salud. A mí me da mucha pena. Yo cuando estudiaba medicina, a mí un profesor mío me encontraba con el mandil afuera del hospital, me jalaba de las orejas y me hacía quitármelo. Ahora los chicos los veo por la calle, a todos con mandiles, como si eso no fuera una forma de dispersión de gérmenes. Más bien, si ven a alguno por ahí, por la calle, estudiante de medicina con mandil, de parte mía, denle un manacito, por favor, porque eso no es posible. Y eso aplica también para los EPPs. Vemos personas que salen en entrevistas. He visto ayer varios hospitales reclamando la falta de EPPs, pero todos vestidos con el EPP de pies a cabeza en la calle. Estamos reclamando falta de insumos y los estamos mal utilizando. Entonces, eso tenemos que manejarlo y vamos a ver de aquí cuál es el EPP correspondiente para cada uno. Un punto importante es el tratamiento, y aquí sí les voy a pedir de favor, en ningún momento hemos dicho que la acitromicina es tratamiento para COVID-19. ¿Por qué? Porque todos los pacientes, sin excepción que yo he evaluado, todos vienen con indicación de acitromicina de 500 miligramos diario.
Y en ningún momento hemos establecido que el tratamiento solo con acitromicina es para COVID-19. Más aún, he visto en algunas regiones que han indicado hidroxicloroquina de 400 miligramos cada 8 horas por 10 días, más acitromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Entonces, algo que tenemos que informarnos es que esos medicamentos producen alteraciones en el electrocardiograma y no son indicados en pacientes con antecedentes cardiológicos. Si utilizamos acitromicina en un paciente mal evaluado o las farmacias empiezan a dar este medicamento a diestra y siniestra, la población lo que no sabe es que la cloroquina, la hidroxicloroquina y la acitromicina pueden producir problemas cardíacos. E incluso la dosis que utilizamos de cualquiera de estos tres es menor a la que utilizamos de forma regular. El uso del opinavir y ritonavir, que es un antiviral que utilizamos para manejo de pacientes con VIH, ha demostrado una disminución de la carga viral más no de la transmisión y requerimos una evidencia suficiente para recomendar como Ministerio de Salud cualquiera de esos tipos de tratamiento. Ahora, lopinavir, ritonavir, como infectólogo y como experto en manejo de VIH se los digo, lopinavir, ritonavir produce alteraciones hepáticas y problemas gastrointestinales. Por ese motivo, estos medicamentos tienen que ser indicados por un personal clínico que conozca los efectos adversos de cada uno de esos medicamentos. Sabemos perfectamente que hay el reporte de otros antivirales, que tenemos el reporte de inmunomoduladores, el uso de corticoides y lo estamos evaluando y se está estudiando para ver si tienen el nivel de evidencia para poderlo recomendar. Por lo pronto, lo que ya tenemos en nuestra norma clínica es que todos los casos, sean leves, moderados o severos, requieren algún tipo de manejo, se les va a ofrecer un tipo de manejo, pero aclarando que ninguno de estos esquemas terapéuticos que ustedes pueden ver en la diapositiva, ninguno tiene la base de evidencia suficiente. Por ende, si estos esquemas terapéuticos son indicados bajo esta recomendación que es en base a los protocolos internacionales, tiene que ser indicado por un personal clínico, o sea, por un personal médico, con la autorización del paciente. Si nosotros encontramos que un paciente recibió hidroxicloroquina y el paciente no ha firmado un consentimiento informado y algo le pasa a este paciente, la responsabilidad va a ser del médico. Por ende, cualquiera de los esquemas acá tienen que recibir deben tener, un consentimiento informado correspondiente para su uso. Y aquí está. Por lo expuesto, el Ministerio de Salud, a solicitud de las sociedades científicas nacionales, en consenso con el grupo de trabajo COVID-19, acoge la propuesta de poner a consideración de los médicos tratantes bajo su responsabilidad sobre la base de una evaluación individual del paciente y previo consentimiento informado los esquemas de tratamiento. Y aquí también entramos en una disyuntiva. Siempre que vamos nos dicen, pero mi sociedad, vamos a ver. Esto que está acá fue una pauta que entregaron la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Medicina Intensiva y la Sociedad de Infectología. Las 4 estuvieron de acuerdo en este esquema. Y este esquema tiene que ser individualizado de acuerdo a cada paciente. Como se dan cuenta, la dosis de hidroxicloroquina es bastante más baja de la habitual, 200 miligramos cada 8. Y la combinación o el uso de acitromicina se hace en combinación con hidroxicloroquina. Y miren, por favor, la dosis de acitromicina no es de 500 miligramos diario. Justamente para evitar el efecto que nosotros tenemos y hay que hacer una evaluación continua y el llenado de una ficha de reacciones adversas medicamentosas. Tenemos que evitar definitivamente el uso de AINES. ¿Por qué? Es algo muy simple y es que en el Perú es el único país que todavía lo seguimos utilizando de forma indiscriminada. Los AINES tipo naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco retrasan la respuesta neutrofílica. En términos simples, retrasan la respuesta inmune. Y al retrasar la respuesta inmune, yo pregunto, ¿qué es lo que estoy buscando en COVID-19? No estoy buscando que mi sistema de defensa me forme justamente anticuerpos. Y si yo le meto a AINES, ¿qué estoy haciendo? Sabotear a mi sistema de defensa. Entonces, si yo le dejo a un paciente con una infección bacteriana, que es algo muy común, le dejan al paciente acitromicina, le dejan al paciente amoxicilina, le dejamos al paciente, claritromicina, pero lo acompañamos de ibuprofeno, naproxeno, señores, lo que estamos haciendo es que va a haber un retraso en la respuesta y una formación a posterior de resistencias. Y lo mismo pasa en las infecciones virales. No es que indiquemos paracetamol porque sea lo único que tiene el MINSA. Lo indicamos porque es el único medicamento, junto con el metamizol, que no van a alterar la respuesta inmune en esos pacientes. Y esto es que recomendamos exclusivamente paracetamol y recordemos que la dosis es de 1 gramo. No puedo creer que todavía utilicemos 500. Vamos a ver, es 1 gramo, por favor, para que funcione como antipirético y funcione como analgésico. El uso de corticoides no está recomendado y lo he evidenciado en las farmacias que dicen por dolor de garganta toma prednisona.
estamos siendo un sufrimiento más. Entonces hay que valorar el uso de manera individualizada, es decir, si es un paciente que es asmático tiene que tomar sus corticoides, pero en el caso de un paciente ya con COVID-19 que presenta síndrome de distrés respiratorio agudo, shock séptico o un síndrome hemofagocítico o una tormenta citoquímica, entonces podemos aquí utilizar metilprednisolona, el que por cierto ha dado muy buenos resultados a nivel país en los hospitales nacionales que lo están aplicando, pero tiene que ser indicado en un paciente hospitalizado, generalmente a la semana del inicio de los síntomas. Ahora, como bien mencioné, hay dos tipos de seguimiento, ¿no? El seguimiento clínico a distancia, que es telefónico, que lo tiene que hacer un médico, se puede optimizar a nuestro personal que por motivos de factores de riesgo o edad no están atendiendo pacientes. Pero también tenemos un seguimiento clínico presencial, el que debe tener EPP suficientes para la evaluación de los pacientes. Y se hace, como lo mencioné, cada 72 horas. Ellos sí utilizan un respirador N95 porque están en contacto directo con el paciente y van a acercarse a menos de 1 metro al momento de evaluarlo. Un equipo de seguimiento clínico presencial, por favor, tiene que evaluar al paciente. Tiene que ver la ocultación del paciente, tiene que mirar al paciente, tocar al paciente. Por ende, él tiene un equipamiento adecuado para hacer este proceso. Las medidas de prevención, y eso sí lo hemos hablado, acá ya no hablamos de distanciamiento social, la OMS lo cambió, ahora hablamos de distanciamiento físico, porque socialmente seguimos unidos. Pero lo que tenemos que hacer es un lavado de manos frecuente con agua y jabón, o con una loción en base a alcohol. Ojo, hay una diferencia importante. Ambos sanitizan las manos, ambos desinfectan las manos, ¿no? El jabón y el alcohol tienen el mismo efecto al momento de anular esta capa externa. Si un virus del coronavirus es yo le digo de broma, este virus trinchudito, ¿no? De puntitas paradas. Esas puntas paradas que ustedes ven, esos elementos, esa capa de glicopéptido, que es el nombre correcto, es la llave que le permite al SARS-CoV-2 unirse al tejido respiratorio o a los diferentes tipos de tejidos a los que se va a unir. Cuando ustedes colocan jabón o alcohol, anulamos esta capa y evitamos que el virus se pueda interrelacionar con el tejido al que va a afectar. Hasta ahí estamos bien. Pero para que sea loción en base de alcohol tiene que ser mayor al 70%, si no, no tiene ninguna utilidad. Primero. Y segundo, que el jabón tiene un segundo elemento que no tiene el alcohol, y es la función de arrastre. Si ustedes tienen las manos sucias, con grasa o con tierra, y se colocan alcohol gel, matan al virus y las bacterias, pero sus manos siguen estando sucias. Mientras con el lavado de agua y jabón, ustedes arrastran al momento de enjuagar todos los residuos de aquí si es un lavado correcto. Por ende, la loción en base a alcohol se hace en manos, digamos, dentro de eso, más o menos limpias. No sirve esto para hacer una limpieza de las mismas, en primer lugar. En segundo lugar, hay mayor riesgo en el uso de las casas de loción en base a alcohol. ¿Por qué? Porque los niños pequeños lo pueden ingerir. Y tercero, depende del estado de las manos. Si mis manos están grasosas o muy sucias y me coloco la loción en base al alcohol, no va a tener el mismo efecto a nivel del virus. Hay que practicar higiene respiratoria. Es obligatorio el uso de mascarilla para las vías de uso público. Pero en este caso estamos hablando de mascarillas comunitarias, no quirúrgica, no respirador N95. La mascarilla quirúrgica es esta máscara descartable que le ponemos a los pacientes positivos o a los pacientes con síntomas respiratorios. La mascarilla comunitaria es la mascarilla de tela que hace poco sacó el Ministerio de Salud en una normativa que evita que ustedes se lleven las manos hacia las mucosas y además que tenga un nivel de entramado que sea mayor a 0.02 micras. Y el uso de respirador N95 no está recomendado para la comunidad, es para el personal de salud. ¿Por qué? Porque este respirador, primero, tiene un tiempo de vida. Segundo, es un respirador que nos permite la defensa ante tuberculosis y ante neumonía. Y tercero, y eso se los digo por favor a todos, es un respirador que no debe doblarse porque tiene fibras. En el instante que ustedes me doblan un respirador N95, que he visto que lo hacen, le están dañando ese respirador ya no sirve. Entonces eso tenemos que entenderlo nosotros mismos como personal de salud. Y la vacunación contra el neumococo e influenza tiene que ser para la población con factores de riesgo. Ojo, pero esta población no debe tener síntomas al momento de colocar la vacuna. Sobre todo si tenemos el riesgo de que esta vacuna puede presentar alguna sintomatología posterior que puede confundir con un cuadro de COVID-19. Es el equipo protector que corresponde. En un paciente sintomático respiratorio, su mascarilla quirúrgica, porque tenemos que evitar que las gotas salgan de la nariz y la boca. Y la mascarilla debe cubrir la nariz, por favor. Si utilizamos una máscara y no cubre la nariz, lo mismo que nada. El personal administrativo y de vigilancia tiene que utilizar un uniforme de trabajo y la mascarilla quirúrgica descartable. Yo pregunto, si hay alguien de aquí de mis amigos de Tumbes, ¿qué hace una cajera de un banco
con equipamiento completo, con mandilón, lentes con ventosas y respiradores de 95. No tiene sentido. O sea, estamos a más de 1 metro de distancia, hay un distanciamiento físico, no hay forma, y aparte estamos mal utilizando el EPP, que sí es para el personal de salud en áreas de atención de COVID, que como ustedes se pueden dar cuenta, ellos sí tienen un equipamiento completo. Entonces, doctor, pero es que no nos implementan, ¿cómo lo vamos a implementar si nos han acabado los respiradores N95 en todo el país? Entonces, me da pena ver que toda la gente en la calle, por lo menos aquí en Lima, utilizan respiradores N95 y nosotros nos falta. Entonces, eso es algo irrisorio. Y además, vemos gente ahora que se aprovecha de la situación y están vendiéndolos al triple del precio. Entonces, ahí tenemos que manejarlo. ¿Qué sucede con las poblaciones cerradas? Por ejemplo, albergues de adultos mayores, establecimientos penitenciarios. Hay que limitar el ingreso de las visitas por el riesgo de introducción de COVID-19. Hay que identificar cualquier paciente que tenga cuadro respiratorio en un triaje diferenciado. Se tiene que hacer pruebas rápidas, se tiene que hacer vacunaciones masivas. Por ejemplo, en los albergues de ancianos hay que hacer vacunaciones masivas para neumococo. Hay que implementar estrategias de reporte oportuno que se avise inmediatamente y mejorar la ventilación e iluminación de los naturales, iluminación natural de los ambientes. Recordemos, si hay ventilación, como toda enfermedad viral, si hay ventilación, hay control. El uso obligatorio de mascarilla en estas zonas, cuando hay poblaciones cerradas sobre todo, y el distanciamiento físico, la higiene de manos y la higiene respiratoria, así como la limpieza y desinfección periódica de los ambientes. Aclaro, nuevamente, otro punto importante. La Dirección General de Salud Ambiental ya sacó su comunicado 001-2020, Ministerio de Salud, DIGESA, en la que indica que no está recomendado el uso de ninguna sustancia encima de seres humanos. Aquí me abarco a las municipalidades, regiones y demás del uso de soluciones con hipoclorito de sodio, es decir, tirarle lejía a las personas, el uso de amonio cuaternario, el uso de máscaras de ozonización o de cabinas de ozonización o cabinas de desinfección. No tenemos la evidencia suficiente de que esto funcione, primero. Y segundo, estas sustancias pueden ser irritativas, tanto para mucosas como para la piel de las personas. Si la institución en la que ustedes trabajan les está obligando a utilizar cualquiera de esos elementos, ustedes pueden acercarse directamente a la Dirección General de Salud Ambiental y hacer la denuncia correspondiente. He visto incluso por las calles que están tirando lejía a los carros. Eso es imposible. Y en alguna región vi que incluso habían lanzado fumigación con hipoclorito de sodio, que es lejía nuevamente. No es así. Entonces, tenemos que tener este cuidado. Solamente lo que necesitamos es jabón y alcohol gel o alcohol mayor al 70% en caso de una situación extrema. Pero de ahí nada más de eso en seres humanos. En los ambientes sí pueden tener la libertad de aplicar lo que ustedes deseen, pero en seres humanos no. En las poblaciones originarias, aquí hablo a mis amigos de las zonas donde hay poblaciones aisladas, indígenas o poblaciones dispersas, es preferible tener un cuidado adecuado con ellos y tener mucho cuidado en ingresar el virus en estas zonas donde normalmente no tienen contacto o no tienen sistemas de inmunización completo. A las trabajadoras de salud ya hemos conversado, esto ya lo hemos visto, y la codificación que vamos a utilizar ya tiene código. COVID-19, si tenemos el virus identificado, U07.1. Si no es identificado, U07.2. Y ese es el CIE-10 con el que vamos a consignar a todos nuestros pacientes. Esto es cuanto les podía informar hoy día de la nueva resolución ministerial 193,